Primero se encuentra en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2 solamente. Aquí hay una demanda para nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo tiene varios aspectos que no voy a tocar, pero sí me quiero centrar en lo que primero aparece ahí. Puestos los ojos en Jesús. Y la Biblia lo menciona aquí como el autor y consumador de la fe. Y cuando decía que no todo el tiempo nuestra mirada, nuestro enfoque está puesto en Jesús, es por muchas razones que a veces en la vida cristiana es una realidad. No todo el tiempo tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Algunas veces amanecemos que perdemos de vista eso. Otras veces amanecemos con la mirada puesta en el Señor para que al finalizar la jornada nuestra mirada se ha ido del Señor. Y muchas veces también sucede lo contrario, amanecemos perdidos sin la mirada en el Señor para que cuando ya llegue la noche nos encontramos otra vez con nuestro Salvador. Es así la realidad en verdad de la vida cristiana. Algunas veces tenemos los ojos puestos en Jesús, pero hay días en que no tenemos los ojos puestos en el Señor. Nos desenfocamos y lo perdemos de vista. Hay 5 cosas que la Biblia nos enseña, mis hermanos y mis amigos, acerca de lo que es el cristianismo. Se nos dice que el hombre es totalmente depravado. La palabra depravado significa que nosotros, de nuestra propia fuerza, no vamos a buscar al Señor. El corazón del hombre está totalmente apartado de Dios. Pero se nos habla de que nosotros también fuimos elegidos para una salvación. Otra de las enseñanzas, de la cual no comparto mucho porque esto viene de la Reforma, es que Cristo murió por unos cuantos, lo llaman expiación limitada, es decir, Jesús solamente murió por algunos cuantos. Tengo un problema con esa teología, porque cuando miro Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree, es decir, la Biblia da a entender que la salvación es abierta también, es decir, está abierta y hace un llamado, ¿no?, para todos aquellos que creen. Pero también se nos habla de la gracia irresistible de Dios. Es decir, cuando Dios se interesa en una persona, lo va a salvar, no nos va a quedar la menor duda de eso. Y también la Biblia habla de la perseverancia de los santos, es decir, que los santos perseveran porque Dios hace posible que eso sea así. Y el otro pasaje que tengo aquí es Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto debe ser, esta debe ser la condición del cristiano. Estando persuadido de esto, ¿de qué? ¿De qué te vas a persuadir? Que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a dejar a un lado del camino. Nos va a dejar
por allí tirado. Nos va a dejar sin esperanza. ¿Es lo que te dice la Biblia? No, dice que el que comenzó en nosotros, en aquel que es salvo, la buena obra de salvación, el Señor la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que el Señor vuelva otra vez a buscar a su pueblo. Pero en ese proceso nos desenfocamos muchas veces. Por ejemplo, hoy mi cuerpo no está respondiendo como yo quiero que responda. ¿Y el tuyo? A veces amanecemos así. A veces tendemos a perder de vista a Jesús. Y necesitamos reencontrarnos con el Señor. ¿Algunos de ustedes han tenido en su vida una crisis de fe? Estoy seguro que más de una vez has tenido una crisis de fe. Hace años yo tuve una crisis de fe. Oraba y el cielo parecía de bronce porque no veía la respuesta de Dios. Leía la palabra y ya era como un ejercicio obligado. No sé si era porque era pastor, me obligaba a leerlo. Me preguntaba a veces si yo no fuese pastor, leyera con insistencia la Biblia como lo estoy haciendo, aunque no lo encuentro en verdad, en ese momento no le encontraba sabor a las Escrituras. Y buscaba desesperadamente a Dios, Señor, puesto los ojos en Jesús, pero no encuentro a Jesús por ninguna parte. Y en ese proceso de tratar de reencontrarme con el Señor, está hablando un pastor que ya era pastor, estaba en mi habitación una tarde, oraba, le decía al Señor, ¿por qué no puedo experimentar tu gracia como antes? ¿Por qué a pesar de que oro no encuentro tu presencia? Pero ahí estaba yo orando, leyendo la palabra, y sin embargo dentro de mí nada funcionaba espiritualmente. No estoy diciendo que estaba en pecado, pero posiblemente estaba pecando de incredulidad. ¿Te ha pasado eso? Hasta que una de esas tardes pude sentir la voz del Señor que me habló y me dijo, canta. Y me acordé de mi viejo himnario, no sé cuántos conocen ese viejo himnario, el himno de gloria, que es un himnario azul con tapa dura. Y me acordé que cuando yo era un niño aprendí a cantar himnos en la iglesia. Doy gracias al Señor porque conocí al hermano Chuito Martínez, fue mi mentor desde niño, y me acordé de esos himnos. Busqué mi himnario, comencé a cantarle al Señor, y lo que yo no entendía en ese momento era que estaba perdiendo el gozo de mi salvación. Hermano, tú puedes ser salvo y sin embargo haber perdido el gozo de tu salvación. No son dos cosas distintas. Por eso la Biblia, doy gracias al Señor, porque si la perseverancia en el Evangelio dependiera de ti, no estarías hoy aquí en la iglesia. A su nombre. Tenemos que dar gracias al Señor, porque la perseverancia de los santos, es decir, ¿por qué los santos perseveran en el Evangelio hasta el final y van a ser levantados con el Señor en gloria? ¿Por qué los santos van a perseverar hasta el final? Porque Cristo lo ha hecho posible. Porque Él vino, vivió en santidad, nunca pecó, nunca le falló a Dios, hizo lo que nosotros no pudimos hacer en Adán. Fue a la cruz, murió por nuestros pecados
y no se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro, resucitó en gloria. Por eso, los santos vamos a perseverar en la carrera del Evangelio hasta que el Señor venga por su gloria. Pero muchas veces te puede pasar: ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees que Dios te ha salvado? Sí. ¿Crees en la iglesia local? Sí. Es más, puedes decir que eres parte de una iglesia local. ¿Crees que eres salvo? Sí. Pero, ¿cómo estás en gozo delante del Señor? No es el gozo de cantar en la iglesia, no es el gozo de venir el domingo a aplaudir, es el gozo de que a pesar de las dificultades de la vida, nosotros podemos seguir, avanzar tranquilo, en paz, porque Dios está con nosotros. No todo el tiempo va a ser así, como ya dije. Algunas veces vas a perder de vista a Jesús. Algunas veces vas a amanecer con unas ganas intensas de buscar al Señor. Y otras veces vas a amanecer, honestamente tienes que reconocerlo, que no quieres ni siquiera abrir la Biblia. Y no me digas que no. No todos los días de nuestro cristianismo van a ser igual. Por eso me gusta y quiero que vuelvas a leer conmigo Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, primero persuadirte o persuádete de que la salvación no depende de ti, depende del Dios que te ha salvado, si eres salvo. Y si hoy no eres salvo, las puertas del cielo se abren para que tú abras tu corazón a la fe en Cristo y lo recibas como Señor y Salvador de tu vida. Hoy es el día de salvación. Estando persuadido de que aunque muchas veces lees la palabra y no le encuentras ese sabor, esta es la palabra de Dios que da vida, que transforma el corazón. Estando persuadido que nuestro cristianismo no se vive de la emoción, sino de una convicción. Y aunque como cristianos nos emocionamos, no es el emocionalismo lo que determina nuestro cristianismo, sino las convicciones de la palabra de Dios que me ha llamado a ser su hijo o su hija. Si tratas de vivir el cristianismo por emocionalismo, en un momento dado te vas a encontrar con una pared y vas a claudicar en la fe. Nos podemos volver drogadictos espirituales, siempre buscando más, y el que busca más y más se va a saturar en un momento que ya no va a encontrar con qué saturarse. Hoy en día las iglesias están luchando, y digo yo las iglesias, diría el liderazgo, está tratando de introducir elementos modernos o posmodernos dentro del culto de la iglesia, porque ya no es suficiente cantar, ya no es suficiente leer la palabra, ya no es suficiente predicar, ya no es suficiente estos elementos, ya no es suficiente la ofrenda, queremos algo más en el culto. Y los cultos se han transformado en circos en algunas congregaciones. Recientemente hablaba con un pastor y me decía que estaba siendo muy presionado por algunos líderes, porque los líderes quieren impulsar un modernismo dentro de la iglesia. ¿Y por qué pasa eso? Porque perdemos de vista a Jesús. ¿Por qué muchas veces nos inquietamos
y no le encontramos sabor a la vida cristiana porque has perdido de vista a Jesús. Porque muchas veces vienes al culto de oración y lo encuentras fastidioso, tedioso, ojalá termine esto para yo irme a casa, porque has perdido de vista a Jesús. Y si perdemos de vista a Jesús, no vamos a perder nuestra salvación, pero vamos a perder el gozo de ser salvos. Nos sucedió en la pandemia, ¿verdad? No valorabas el aire que respirabas, porque considerabas que como estaba allí siempre presente, siempre lo ibas a tener a disposición. Pero aquellos que pasaron por la experiencia terrible de que le faltaba el aire, en ese momento valoraron el oxígeno del aire como ninguna otra cosa. ¿Sí o no? Y cuando el oxígeno entró en tu cuerpo, te llenaste de la mayor alegría que puedes experimentar. Si pierdes el gozo de tu salvación, las otras cosas comienzan a perderse de vista. ¿Por qué tenemos que congregar? Comienzan las preguntas. ¿Por qué tengo que ser miembro de una iglesia? ¿Por qué tengo que ir a un culto de Santa Cena? ¿Por qué todo el tiempo un culto de los miércoles? ¿Por qué un culto el domingo? Y comenzamos a hacernos preguntas y perdemos de vista las cosas que son importantes. Estando persuadido de esto, mi hermano, que cuando no tengas deseo de orar y oras, el Señor está allí, aunque no sientas la presencia de Dios. ¿Algunas veces has orado y el cielo lo sientes como que se ha cerrado? Pero no significa que Dios te ha desamparado. Hubo uno que fue desamparado en la cruz por nosotros, para que no experimentemos nosotros el desamparo de Dios. Y se llama Jesús. Estando persuadido de esto, que aunque muchas veces no quieras ir al culto, debes ir al culto. Porque es la asamblea de los santos. Y en medio de su pueblo, Dios envía vida eterna. Y donde está el Espíritu de Dios, se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y allí está el Señor. Entonces no se trata si yo tengo ganas o no tengo ganas, debo ir, no como una obligación, aunque a veces pudiera sentirse como una obligación, sino porque es el pueblo de Dios, y allí Dios envía su presencia. Usted no va a encontrar algo que le ayude más en los momentos de crisis. Escuche bien, usted no va a encontrar algo que te ayude más en los momentos de crisis espirituales que estar con el pueblo de Dios. Aunque no tengas ganas de adorar, aunque no tengas ganas de leer la palabra, aunque no tengas ganas de escuchar una predicación, no vas a encontrar un momento más de aliento para tu vida que estar reunidos con los santos. Porque allí envía Dios vida eterna y el gozo del Espíritu de Dios. En la iglesia así, el pueblo de Dios, donde el Señor manifiesta su presencia y trae sanidad sobre su pueblo. No sé cómo usted amaneció hoy, con el deseo de orar, cantar, leer, pero está aquí. Y el Señor cumple eso. No perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez también tuve una crisis. Usted y yo hemos pasado por crisis. La crisis del fe. Necesitas entender algo esta mañana. Es que perseveraremos hasta el final porque el Señor así lo ha determinado.
Y estoy seguro que usted, como siempre decimos, no es la misma persona de ayer. Hoy ha crecido un poquito más, aunque no te ha dado cuenta, ha crecido un poquito más. Cada batalla en la vida cristiana también tiene sus desafíos y nos sirve también para alcanzar victorias en el Señor. A veces usted va a pasar por lo que algunos llaman la prueba del choque. Preste atención. Oras por algo y estás tan sumergido en lo que estás orando que te levantas, firmemente crees que las cosas van a cambiar. Y viene la prueba de choque. No cambia, se agudiza. ¿Has tenido esa experiencia? Yo la he tenido más de una vez. Estoy en la presencia del Señor orando. Estoy convencido que algo va a cambiar. Me levanto allí de la oración para luego comprobar que nada ha cambiado, que se agudiza. Algunos lo llaman la prueba del choque. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios te ha abandonado? No. ¿Que Dios se olvidó de ti? No. Lo que significa es que tú estás en las manos del Señor, pase lo que pase. Sea para bien o para mal, estamos en las manos del Señor. El mundo no determina nuestra derrota, el diablo no es nuestro dueño, estamos en las manos de Dios. Y esas pruebas de choque te llevan a una experiencia que se llama desolación, desesperanza, y a veces te puedes preguntar, ¿para qué voy a seguir orando? Todo lo contrario, es cuando más tienes que seguir orando y dependiendo del Señor. Porque si no lo haces, vas a perder de vista a Jesús. Y si pierdes de vista a Jesús, ¿qué vas a perder? El gozo de tu salvación. Y todo lo demás es cuesta abajo. Pierdes tu fe, pierdes la esperanza. Son cosas que no tenemos que darnos el gusto de perder. Son difíciles de recuperar. Por eso tienes que estar persuadido que pase lo que pase, tu vida está en las manos del Señor. A su nombre. Eso es un convencimiento que a los días te va a dar paz. Si las cosas no cambian al momento, es un convencimiento que a los días te va a dar paz. Y tu fe se vuelve inquebrantable. Porque tú estás diciéndole al Señor, sea lo que sea, tú eres mi Dios y yo soy tu hijo, yo soy tu hijo. Otras veces nos encontramos con esto. Dices, no tuve tiempo de orar, pero voy a tomarme unos minutos para orar por esto. Y lo haces. Y ves inmediatamente la respuesta del Señor. Y tú dices, caramba, ni siquiera, como todo lo contrario, caramba, me metí 2 horas en oración y no hubo respuesta, pero ahora oré 3 minutos y el Señor, gloria a Dios, mira lo que el Señor hizo. Así es Dios. Nos sorprende con su amor y con su gracia. ¿Sabe por qué? Para demostrar que es Él el que gobierna nuestras vidas, que es Él el soberano.
Hermano, la Biblia nos demanda que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Amén. Pero el amor de Dios no depende de lo mucho que tú ores. El amor de Dios es siempre fiel. Siempre. Y algunas veces el Señor lo hará así. Estás cansado, vas a la presencia del Señor, te tumbas en esa cama y le dices: Señor, perdona, pero hoy no he tenido tiempo ni siquiera para hablarle la palabra. Yo lo que puedo hacer ahorita es pedirte que yo pueda descansar. Señor, perdona, mañana sí lo voy a hacer. Y usted cae en un sueño profundo. La misericordia de Dios. A lo mejor suma una bomba ahí al lado suyo y usted ni sabe. Y usted se para: ¿qué pasó aquí? Encuentra la camita ahí acostada. La misericordia de Dios. Por eso tenemos que entender que, estando persuadido de que los salvos son del Señor, que le pertenecemos a Él, que eso no va a cambiar por lo que hagamos o no hagamos. Eso no va a determinar que dejemos de ser hijos de Dios. Siempre será así. Pero, como ya dije, ¿verdad?, a veces no todo el tiempo tenemos los ojos puestos en Jesús. Algunos jóvenes van a la iglesia no para poner sus ojos en Jesús, sino para poner sus ojos en la jovencita de la iglesia. Pero qué bueno que con el tiempo terminan poniendo los ojos puestos en Jesús. Amén. Así debe ser la vida cristiana, una vida que nos debe ayudar a entender que la puerta de nuestra salvación es angosta. Y es allí, hermano, donde tenemos que transitar. Vuelva conmigo otra vez a Hebreos, capítulo 12. Versículo 2 otra vez. Persuadidos de esto, de que Jesús es el autor y consumador de la fe. Qué bueno que no solo es el autor, también es el consumador. No es un Dios que dijo: bueno, ya yo morí por ustedes, crean en mí, ahora defiéndanse. ¿Es así? No. Ya yo resucité, les di vida eterna, ahora vean ustedes qué hacen. Luchen por su cristianismo. No. Es el consumador de la fe. Que quiere decir que caminará a mi lado siempre hasta el día que venga otra vez por mí. Él es el consumador de mi fe. No importa lo que yo piense, no importa cómo me sienta, no importa si ese día tenga ganas de leer la palabra o tenga ganas de orar, no importa. Mi fe no depende de esas cosas. Mi fe depende de Cristo, que es el consumador de mi fe y de tu fe también, si tienes al Señor en tu vida. La invitación hoy está abierta para aquellos que no creen en Jesús. Y la invitación también es para aquellos hermanos. Hermano, tú no vas a caminar en este camino solo. Tú tienes que entender que Jesús está contigo. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta que Él venga por ti. Y eso hoy te debe dar paz. Si viniste hoy cansado, si viniste hoy sin fuerza, si comiste mucho cuajado y se te fue la espiritualidad, no importa. Hoy saldrás de aquí persuadido de que el Señor seguirá contigo. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor también.